Entonces, bueno, vamos aquí a hablar un poquito de qué se trata, de obtener ideas para poder pues, reinventar nuestro negocio, poder tener nuevas dimensiones de lo que estamos haciendo. Y pues no hay una respuesta mágica, cada uno de nosotros tenemos que encontrarla. Las sesiones anteriores las podemos encontrar en YouTube, en el canal de Business Performance Institute oficial, así como marca esto. Y bueno, ahí están y desde luego pues estamos a sus órdenes para comunicarnos. El objetivo es que las empresas aprovechen esta oportunidad para reinventarse. Y de paso, ahora sí que es momento de decir qué hacemos en Business Performance Institute. Hacer de la reinvención una práctica. No basta con sobresalir o con sobrevivir una vez, sino tenemos que encontrar la forma de tener la capacidad de reinventarnos continuamente. Por allí dicen de los amigos japoneses, precisamente esa es una gran característica, que han tenido guerras, han tenido sismos y hacen de la reinvención una práctica. Pues estamos muy, eh, pues no quiero decir seguros, pero estamos pues conscientes de que esta no va a ser la única ocasión en que nos vamos a tener que reinventar, ya sea por cuestiones económicas o cuestiones políticas o cuestiones de pandemia. Entonces, pues hay que no solamente reinventarnos, sino aprender a hacerlo como una práctica. ¿Sí? En BPI nos dedicamos precisamente a desarrollar esta capacidad de reinventarse. Lo que estamos viendo es una técnica simplificada para el público en general de cómo reinventarse en las organizaciones. Las siguientes entregas serán cómo sistematizarlo. Precisamente la forma de sistematizarlo es con un enfoque a capacidades, que es lo que hemos desarrollado, y basado en la norma ISO 56000. Un servidor, soy representante de México ante el Comité Técnico 279 de diseño de la norma ISO 56000. Y bueno, pues esta experiencia, este intercambio de experiencia con gente de todo el mundo nos permite incorporarlo a este método. ¿Y en qué es en lo que creemos? Bueno, la innovación no proviene de chispazos, o no es solamente chispazos, haciendo alguna broma, no es solamente que una persona vestida diferente, con pelos amarillos, venga y nos ponga a bailar y entonces inventemos una nueva idea. No. Parafraseando a Albert Einstein, la innovación es una disciplina, es 1% inspiración, si hay una parte creativa, pero 99% transpiración. No todo es creatividad, sino un gran componente de tenacidad. Seguido me preguntan, oye, ¿cómo puede ser que la innovación pues la quieran normar, quieran hacer una norma de la innovación? Bueno, no solamente puede ser, sino debe de ser. Debe de ser la creación de una capacidad, de una disciplina. Claro, dentro de esa disciplina hay espacios de creación, pero el espacio de creación no lo es todo. La innovación es una competencia que se va desarrollando de la misma forma como desarrollamos la competencia de competencias personales, como tocar un instrumento, como hacer ejercicio, o competencias organizacionales, como abrir una nueva línea de negocio, o como el negocio que vamos a hacer. Por ejemplo, si nosotros descubrimos que vamos a hacer gel antibacterial en lugar de bebidas alcohólicas, que es algo muy evidente y lo están haciendo algunas empresas. Bueno, primero descubriremos el nuevo negocio, después lo desarrollaremos, después sistematizaremos
y después haremos competitividad, seremos competitivos en hacerlo. Esto siempre va a suceder. El objetivo es acortar la curva de aprendizaje, pero no eliminar esa curva de aprendizaje. Bueno, lo mismo sucede con la innovación. Vamos a realizar en estas entregas, esperemos que realicemos una reinvención de nuestro negocio y esto nos va a permitir descubrir que tenemos una capacidad de reinventarnos, pero también podemos desarrollar esa capacidad, sistematizarla y convertirnos en innovadores. Pues bueno, siempre salen a la vista los ejemplos clásicos de Apple, de Elon Musk, de empresas transnacionales, pero también en el ambiente nacional habíamos mencionado hace unas entregas ejemplos de empresas ganadoras del Premio Nacional de Tecnología e Innovación, como Telas Carolina, como Ormas Gersan, que se han caracterizado no por hacer una innovación, sino hacer una serie de innovaciones. Y efectivamente, la reinvención es un proyecto de innovación. Y esperemos que no sea el único, esperemos que sea el primero de muchos proyectos de innovación. Y el día de hoy vamos a ver una metodología, empaquetamos la metodología para diseñar un proyecto de innovación. ¿Y por qué una metodología? Es muy importante porque si no lo hacemos con metodología no vamos a poder comparar entre diferentes formas de hacer la innovación, entre diferentes proyectos que hayamos hecho. No vamos a poder entender cómo hacer mejor una innovación que otra. Y créanme, sí se puede comparar y de hecho la sistematización de la oficina pues exige que podamos comparar dimensiones guardadas entre diferentes proyectos de innovación. ¿De qué me permite además comparar entre diferentes proyectos? Bueno, pues comparar me permite seleccionar un proyecto. Hemos visto en las dos sesiones anteriores y bueno, estamos abiertos a ver más temas o a comunicarnos. Hemos visto cómo generar diferentes ideas de innovación. La pregunta es, ¿cuál es la buena? Bueno, cada empresa lo va a descubrir, pero ¿cómo vas a comparar entre diferentes proyectos de innovación? Bueno, el método que vamos a ver hoy nos permite poder comparar diferentes alternativas para poder seleccionar la que parezca menos arriesgada o con mayor posibilidad. También nos va a permitir medir el desempeño de un proyecto de innovación tanto en su realización como en su impacto. Y también, pues obviamente, conocer el desempeño, conocer los impactos, aquí me equivoqué, de un proyecto. Y bueno, vamos a abstraer el motivo de la plática de hoy. Ya no es tanto una idea, eso lo vimos en las entregas anteriores, la generación de una idea, sino es la creación de un proyecto a partir de una idea que ya tuvimos, a partir de haber cambiado el orden de mi cadena operativa, de mi intercambio comercial, cobrar primero, luego poner un acuerdo, luego hacer el cumplimiento, o de haber adoptado un modelo de negocio como lo vimos la sesión anterior, un modelo de renta, un modelo de freemium, de una base primero gratuita y después cobrar lo adicional. Ya que tenemos esa idea, esta es la entrada, un escenario de reinvención. ¿Qué voy a hacer o qué quiero evaluar qué hacer? Y después la salida es un proyecto para hacer realidad la reinvención. Ya que tengo la idea, es decir, ¿cómo voy a hacer esta idea realidad? ¿Vamos bien?
Sí, vamos bien. Muy bien, excelente, muchas gracias. También se vale hablar en el chat, se puede decir si hay alguna duda. Bien, este proyecto de reinvención le vamos a llamar Direct, que es expresar, dividir, resolver, construir y transformar. Express, divi, direct. Y esto se basa en la expresión de la brecha entre el estado actual y el escenario de reinvención. Esta es la clave para que funcione. Y expresar no solamente como lo tenemos, sino expresado con el tablero que hemos visto en las sesiones, que lo vamos a ver hoy, como se llama Capacities Canvas, que divide un negocio en varios aspectos de este. Y los aspectos de este son los que nos van a permitir dividir ese gran proyecto en proyectos menores. Y después vamos a resolver cada pequeño proyecto. El resolver es marcar la estrategia, después construir pequeños proyectos y después juntar todos esos proyectos en un gran proyecto de transformación. Esta metodología la usamos no solamente para proyectos de reinvención, sino para proyectos de innovación en general e incluso para proyectos de tipo startup o emprendimiento, como puede ser la creación de una empresa o la creación de una línea de negocio en una empresa existente. Entonces, se consiste en hacer el rompecabezas, pero partirlo en zonas. Y la clave está en la expresión correcta de mi proyecto de innovación. ¿Vamos bien? Todavía nos dice Roberto Montalvo. Y acá está. También funciona independientemente del tamaño de la organización. Luego me dicen, ¿cómo? Bueno, pues lo que pasa es que cada aspecto del negocio va a ser de diferente tamaño. Se puede hacer una división de los aspectos del negocio si un área es muy grande y hacerlo las veces que sea necesario y volverlo a integrar. La esencia es exactamente la misma. Entonces vamos a ver qué tenemos en la agenda del día de hoy. Gracias, Jorge, Fernando Alonso. Muy bien. La primero es recordando lo que hemos visto. Y lo segundo, identificando la brecha organizacional y después construyendo el futuro, ¿no? La parte. A ver, vamos a recordar lo visto. Y lo visto, esto es lo que les decía, este es el Capacities Canvas y esta es un simple tablero muy sencillo para dividir las actividades de la organización. En dos cosas, el tener con qué y el saber hacer. Si lo dividimos correctamente, vamos a poder dividir no solamente las actividades, sino los avances que implica. Este es el Canvas básico, después le vamos a agregar una parte que dice aquí dirección y una parte que dice medición. Pero vamos a entender primero en qué consiste esto. Bien, toda organización pública, privada, gubernamental, toda organización, e incluso un área interna de la organización, tiene una interacción con una entidad externa. Aquí, para simplificar, le llamamos Customer Journey y significa que hay un diálogo con el cliente. Este es uno de los pilares de lo que hemos desarrollado, que se llama enfoque a capacidades. Y
consiste en que no hablamos de una relación cliente-proveedor, como se habla en los ambientes de ingeniería industrial, como el centro de la organización. No, creemos que una relación cliente-proveedor funciona muy bien para un ambiente de manufactura, pero cuando hablamos de sistemas más complejos, como es la realización de un servicio o una venta, un cobro, hablamos de un diálogo, no de un simple yo te doy algo al cliente, el cliente está feliz. No, hay una interacción y esa interacción implica tres momentos cruciales. El acuerdo, en donde a través de una propuesta, a través de un contrato, una invitación, de las formas que ustedes quieran, existe un acuerdo en un intercambio comercial. ¿Cuáles son las condiciones en las que yo voy a entregar es un bien o un servicio a cambio de una remuneración? Primero que nada, hay un acuerdo y el acuerdo implica la voluntad mía y del cliente. No es solamente que yo le entregue una propuesta y el cliente es feliz. No, hay un diálogo, hay una conversación. Entonces, la conversación tiene como fin un acuerdo. Después, dentro del diálogo, y no necesariamente en este orden, como vimos hace 2 sesiones, hay un cumplimiento. Yo le doy al cliente o al usuario o a quien tenga que darle, que no necesariamente es el mismo que paga, le doy mi bien o servicio prometido en el intercambio. Yo lo entrego y lo doy. Y a satisfacción no es solamente hasta que yo lo entrego, sino hasta que es recibido. Y el cliente, le vamos a llamar cliente para evitar también complicaciones, usuario, beneficiario, quien quieran, vamos a llamarle cliente. El cliente recibe ese bien o servicio a satisfacción. Esto es el cumplimiento. Y también implica un diálogo. Y la capitalización es un diálogo también en donde el cliente o el financiador o el gobierno o alguien reconoce que tiene un compromiso comercial conmigo y me paga, y yo como organización reconozco el cumplimiento de este compromiso y saldo la cuenta por cobrar. Entonces no es algo tan sencillo como te doy un producto y eres feliz. No, es un diálogo que implica 3 momentos en cualquier orden, como vimos antes. Puede ser primero capitalización, luego cumplimiento, luego acuerdo o cualquier combinación que a ustedes se les ocurra. Y claro, cualquiera de estas o las 3 puede realizarse de forma digital, útil en tiempos de pandemia. Después, le vamos a llamar un aspecto de la organización. El aspecto está en que toda organización tiene una interacción que realiza de forma repetitiva para lograr su razón de ser. Su razón de ser, en este caso, estamos hablando que es generar ingresos. Entonces, este Customer Journey lo que hace es ese diálogo que va a generar ingresos a través de un intercambio comercial. Ese es un aspecto del negocio, lo que hacemos continuamente para hacer dinero. ¿Vamos bien? Otro aspecto del negocio es el ciclo financiero. Justamente, ¿qué hago yo financieramente con ese ingreso? Recibir los ingresos, concentrar los ingresos, distribuir los ingresos, y en ocasiones algunas empresas grandes pues invierten los ingresos financieramente. O sea, no estamos hablando de CAPEX, de inversión de capital, sino estamos hablando de inversión de tesorería. Algunas empresas lo hacen y llegas a un ciclo financiero. Entonces, este ciclo financiero es lo que le da vida económica a la empresa, y de la distribución de ingresos, alguna parte va a ganancia y otra parte va a la compra de recursos. Recursos es el tener con qué, es el objetos, entidades o bienes sobre los cuales tengo el derecho de uso comercial. O sea que puedo usar estos recursos, tengo el permiso
para aplicarlos aquí. Puedo usar al personal que he contratado. Técnicamente estoy usando las capacidades profesionales. Tengo el derecho de uso de las capacidades profesionales de las personas. Tengo el derecho de uso de materia prima e incluso de información. Tengo el derecho de uso de sistemas. Tengo el derecho de uso de procesos de infraestructura y de certificaciones. Estos son recursos. Observen cómo se diferencia para estos análisis de la cadena de valor, porque la cadena de valor incluye el material cuando la empresa tiene una transformación de material. Son conceptos útiles para diferentes cosas. Se parecen, pero son diferentes. Ajá. También hay gente que pone el material como parte del Customer Journey. Pues no. No. El Customer Journey, si yo lo que vendo son galletas para el Costco, pues entonces las galletas van a ser material y la historia de producción de las galletas va aquí y acá va solamente el intercambio comercial. ¿Sí? Cómo genero las galletas y las compro, las fabrico, todo eso pues va aquí en material. Muy bien. ¿Vamos bien? Jorge, gracias. Gracias, Fernando. Si escuchamos bien, cualquier cosa, por favor. Aquí veo el chat, por eso es que luego volteo. Hay dos capacidades en este Capacities Canvas. Los aspectos del negocio, cada cuadrito de estos, son los de arriba y los de abajo, los superiores y los inferiores. Bueno, los de arriba y los de abajo. No hay ninguno que valga más que el otro. Estos se refieren al saber hacer, al acto de la organización. La organización existe porque hace algo. Y estos se refieren al tener con qué, al derecho, a la administración del derecho de uso comercial. Claro que la administración también implica acciones, las acciones de administrar, y la división es por la finalidad de las actividades. Por ejemplo, si yo contrato a alguien, claro que estoy haciendo una actividad, pero lo estoy haciendo para administrar mis capacidades del personal sobre las que tengo el derecho de uso comercial. Okay. O si yo hago una compra de material o si hago una búsqueda de proveedores, pues la actividad va aquí en este aspecto del negocio. La clave para hacer un proyecto de innovación es precisamente partir mis requerimientos en los aspectos del negocio. Vamos a ver. En la segunda entrega, lo que aprendimos que vamos a tomar hoy es que cada uno de los aspectos del negocio, ¿sí?, se puede cuantificar, se puede medir. Y de hecho deben de tener indicadores para cada uno de los aspectos del negocio. Y esto es la expresión de un escenario. Ya sea el escenario que teníamos antes de la pandemia o el escenario que queremos tener después de la pandemia. ¿Sí? Esto es una expresión. Un indicador, por cierto, es una expresión de algo. Entonces, acá lo que quisimos decir en la segunda entrega está en que en el ciclo de los clientes, 300 yo espero o estoy expresando que en algún momento, pasado o futuro, no importa, solicitan 300 clientes el servicio y acuerdan el servicio por 300,000 pesos, por poner un ejemplo. Y nosotros estamos comunicando la oferta a 290, quizá porque detectamos que 10 no eran, pues no teníamos que ofrecerles, no estaban bien dirigidos hacia nosotros, y propusimos servicio por 500,000 pesos. Es claro que nos van a aceptar menos de lo que propusimos. Este es un escenario en un punto en el tiempo. Pudo haber sido el mes pasado, pudo haber sido el año pasado. Entonces, esto nos está diciendo lo que sucede en las acciones en un lapso, perdón, no en un punto en el tiempo, en un lapso como un estado de pérdidas y ganancias. En acciones,
Aquí estoy diciendo que se acuerda el servicio por 270,000 pesos y reciben el servicio por, acá ya no le pusimos indicador, pero es un ejemplo también de número. Y nosotros también acá cumplimos el servicio por 300,000 pesos, asesoramos el servicio. No necesitan ser pesos, pueden ser horas o pueden ser llamadas y respalda su servicio con un cumplimiento de garantía que también puedo expresar. Cada una de las cosas que aquí sucede, yo la puedo expresar cuantitativamente. El pago del servicio, la capitalización y el cierre del intercambio, todo esto lo puedo expresar cuantitativamente. Y esto es el aspecto del Customer Journey. El aspecto del ciclo financiero también es igual. ¿Cuánto recibo de ingreso? ¿Y cómo distribuyo el ingreso? ¿Verdad? Entonces, en el saber hacer, yo estoy expresando lo que sucedió en un mes, en una semana, en un año, bueno, en lo que ustedes quieran. Este se parece en contabilidad a lo que llamamos el estado de pérdidas y ganancias, que expresa lo que sucede en la organización económicamente en un lapso. Abajo no es lo mismo. Abajo estamos expresando lo que sucede en la organización en un punto en el tiempo, como el estado de balance general. Yo aquí digo que tengo un gerente de operaciones, que tengo un jefe de almacén, que tengo 5 operadores, que tengo 3 cargadores, que tengo una base de datos de 1,000 clientes, que tengo una base de datos de 10 propuestas, que tengo 3 títulos de propiedad intelectual y así. Ajá. Fíjense cómo los indicadores no son iguales. Ajá. Unos me dicen lo que yo tengo y otros me dicen lo que yo hago. Muy, muy bien. Vamos a ver acá. Ajá. Y acá se quedó mi máquina, un poco pensando. Esto fue lo que vimos en la segunda entrega y ahí está. Se compone de un Customer Journey, de un ciclo financiero. Todos estos son aspectos. Como el cuadrito es muy pequeño, bueno, pues esto quiere decir lo mismo que el Customer Journey. Y después vimos la entrega pasada y también la antepasada, que si lo anterior es una expresión en un punto en el tiempo, pues si yo lo veo hacia el pasado o hacia el momento presente, pues es una descripción. Y si lo veo hacia el futuro, es una planeación. Y si veo la diferencia entre lo que tengo y lo que, como me quiero reinventar, pues es una proyección, ¿verdad? Y acá vamos a ver, perdón, es una brecha. Y entonces me va a llevar a un qué necesitamos tener para lograrlo. Y esto lo podemos hacer con nuestro producto, nuestro modelo de negocio, todo esto dentro del Customer Journey, dentro del ciclo financiero, dentro de dirección y liderazgo, que este es el que vamos a agregar ahorita, cómo se dirige este sistema, que también pertenece al saber hacer. Entonces tenemos descripción actual, descripción futura. Y en la parte de abajo, en el tener con qué, estuvimos jugando con la brecha. Esto va a ser muy importante para un proyecto de innovación, porque, como seguramente estamos intuyendo, un cambio en mi saber hacer implica un cambio en mis recursos. Ese es el principio. Todo lo que vamos a ver aquí es cómo ordenar esos cambios para planear rápidamente y dimensionar un proyecto de reinvención. ¿Vamos bien? Un saludo, echen por el chat o algo así. Vamos, si vamos bien, si no, si se atoran. Muy bien, Fernando, aquí nos dice todo bien. Ernesto, gracias, Ernesto, René, muy bien. Vamos a identificar la brecha organizacional, que es precisamente la base de un proyecto, y es el paso número 1 de la metodología, expresar la brecha organizacional.
Este es el Capacities Canvas ya completo, así que fíjense cómo está el Customer Journey, el mismo, los resultados o ciclo financiero y la dirección que agregamos, ¿no? Y aquí está medición de incentivos, que es una especie de recurso. Los recursos. Acá nosotros lo acomodamos en estos 5. Cada quien puede encontrar sus propios acomodos de los recursos. Y este que es de especial interés para nosotros, que es los proyectos de innovación. Este es el Capacities Canvas. Canvas significa lienzo. Bueno, pues es simplemente una forma en la cual diseñamos nuestros proyectos de innovación. Primero, expresión. ¿Cómo vamos a hacer esta expresión de la nueva idea? Esto, pues bueno, lo hemos visto y un poco por la cuestión de tiempo, pues hicimos un ejemplo por ahí, mezclado pues de varios colegas con los que nos hemos comunicado. Disculpen si tenga algún error o alguna imprecisión en la materia, pero bueno, la idea es un ejemplo. Y estamos hablando de una fábrica de plásticos. Una fábrica de plásticos que anteriormente tiene una gama de productos plásticos para el hogar, diferentes productos para diferentes necesidades, desde vasos, termos, botes de basura, cubetas, un poco de todo. ¿Y qué sucede para el futuro? Bueno, resulta que hay una disminución en la demanda de todo lo que no sea de limpieza. Se cayó para variar el mercado como para muchos de nosotros. Ok. Y detectaron la oportunidad de hacer caretas que son de material plástico, que tienen componentes importantes de plástico, y de comercializar productos que vienen de China, dicen que sin coronavirus, ¿no? El ejemplo pues está modificado por cuestiones de confidencialidad y este es un saber hacer hasta antes de la pandemia. Este es un saber hacer que tiene que llegar, que está llegando en este momento. ¿Qué necesitamos tener para poder cambiar este producto? ¿Qué necesitamos tener? Bueno, pues moldes para las caretas, materia prima para la línea de limpieza, por ejemplo, agarraderas de las cubetas que se compran, convenios comerciales con productos que se comercialicen, etcétera, en un largo etcétera. Pero fíjense cómo el cambio en un saber hacer, pues me va a implicar que tenga otras cosas. Ese es el principio de un proyecto de innovación. Identificar el cambio en mi saber hacer y después pasarlo a un que necesito tener diferente. Acá, anteriormente, resulta que se hacían las compras o la venta planeada, debe decir ventas planeadas cada 6 meses con mayoristas. Pues sí, pero ahora resulta que los mayoristas no están vendiendo, ¿no? Los mayoristas, pues son nuevos clientes, ya son distribuidores médicos, distribuidores, otro tipo de distribuidores, y son pedidos muy grandes. Bueno, ¿qué necesitamos tener? En nuestro ejemplo, dice políticas de anticipos para nuevos clientes, que es un método, es un recurso diferente. Entonces, observamos cómo esta empresa que se llama Plásticos, Sociedad Anónima, así muy originalmente le pusimos ese nombre, quiere cambiar su descripción a una nueva forma y tienen, esto implica un tener con qué diferente. Eduardo Ábalos nos dice, faltaría considerar la forma de envío de los bienes. Sí, sí está simplificado por cuestiones de tiempo, sí faltan algunas consideraciones que, claro, necesitarías tener posiblemente un convenio con FedEx, un convenio con una mensajería. Sí, lo llevaríamos a ampliar esto un poco. Gracias, Eduardo. El ciclo financiero también
como en muchos negocios, se ha cambiado. Es decir, ya antes se tenía una ventaja de 30 días, pero ahora pues resulta que no sabemos si los proveedores pues nos aguanten el crédito, nos están pidiendo anticipos, eh, requerimos capital de trabajo. Bueno, pues tenemos una forma diferente y para lo cual requerimos políticas de pago, políticas de crédito diferentes, también un tener con qué. Y también, ¿se acuerdan la parte, las tres dimensiones de arriba? El Customer Journey, la planeación, dirección y liderazgo, que es y el ciclo financiero. Pues bueno, también la planeación también cambia. Resulta que en esta empresa, pues comentando, dicen, es que ya no puedo planear mensualmente. Sabes que es semanalmente y a ver a cómo nos toca porque el mercado se está moviendo. El mercado es completamente en un momento a otro. Entonces lo estamos haciendo semanalmente. Y pues nuevamente necesitamos tener o políticas o métodos o instalaciones físicas. Fíjense cómo también nos vamos a la parte de él, tener con qué. Instalaciones, sanitizadores, hay que poner túneles sanitizadores para los empleados, hay que poner gel antibacterial hasta para que se laven los dientes con él. No, no le hagan caso a Trump, no es tan bueno lavarse los dientes con Lysol. Y dispositivos de control de temperatura. Entonces, todo proyecto de innovación, por definición, implica un cambio en el saber hacer del negocio. Y la clave está en, primero, entender ese nuevo saber hacer y después llevarlo a cuantificarlo. A cuantificar el Customer Journey, como les comentaba al inicio, es una interacción. Entonces, esta interacción ya implica que, por poner un ejemplo, Plástico, que se llama la compañía, visita clientes y estamos hablando de 60 clientes mensuales, cuantificado igual que antes, la nueva forma de hacer. Plástico propone pedidos, hay una meta para los vendedores de proponer 40 toneladas mensuales. Por el otro lado, el cliente solicita pedido, pues esperamos que solicite 20 toneladas mensuales. Esto es la meta con el área de ventas. Esperamos que el cliente reciba el 90% de lo que nosotros le damos. Todos quisiéramos que fuera el 100%, pero pues el negocio obviamente tiene su naturaleza. El cliente recibe el 90%. Plástico cumple pedidos, también todos quisiéramos que el Plástico cumpliera al 100%, pero cumple pedidos al 95%, registra pago, un índice de cobranza del 80%, es lo que esperamos o lo que prevemos. Total, que tenemos cuantificada la nueva forma del negocio. La idea la tenemos cuantificada no solamente con el volumen de operación, sino con el comportamiento del cliente hacia nosotros. Claro, me pueden decir, pero es que no sé qué va a pasar. Pues claro que nadie sabe lo que va a pasar con el cliente, pero tú conoces tu negocio y más o menos puedes ser optimista o pesimista para saber cómo se comporta o cómo se comportará el mercado. E igual, el ciclo financiero, estamos hablando durante un mes, ingresos por 5 millones de pesos, de los cuales se irá 1 millón de pesos a la nómina, 3 millones de pesos a los gastos de operaciones, gastos de venta y utilidad. Esta es como que la proyección y también va dentro del saber hacer. Y también podemos cambiar, como la lámina anterior, la forma de dirección, cómo era la dirección y cómo va a ser la dirección actual. Como les decía, todo cambio en el saber hacer implica un cambio en el tener con qué. Y entonces acá ya abrimos un poco los recursos
Ya hablamos acá de los recursos de personal, la descripción anterior, la descripción futura y qué necesitamos tener. Pues ponemos un ejemplo que a nadie le gusta, pero pues que sucede en organizaciones de 60 operarios y 10 de staff. Los cambios en mi volumen de las láminas anteriores me llevan a que ahora son 40 operarios y 8 de staff. Entonces, tengo que necesitamos modificar. ¿Cómo necesito modificar? Pues necesito despachar a 20 operarios y 2 personas de staff, realocarlos, identificarlos, negociarlos. Pues vaya, este es un pequeño proyecto. Y este proyecto se lo voy a dar al área de personal, así tal cual, porque es un pequeño problema. El objeto de la metodología DIRECT es dividir el proyecto en pequeños proyectos. Este es un pequeño proyecto. Este es otro pequeño proyecto. La materia prima de 20 toneladas mensuales de plástico virgen, ahora necesito acetato. Ok, entonces, pues la gente de operación, la gente responsable de compras me va a ayudar con este pequeño proyecto. Fíjense cómo cada recurso es un pequeño proyecto. Y no solamente eso, sino la forma de solucionarlo es incorporar más recurso, actualizar el recurso o dar de baja el recurso. Claro, también mantener el recurso, como en este ejemplo de sistemas informáticos. Si yo logro identificar estas dimensiones, sí que no siempre son tan evidentes, tengo que ver los recursos que están directamente involucrados en mi saber hacer. Puedo dividir mi gran problema en pequeños problemas. Y si lo puedo hacer, puedo dividir las responsabilidades en diferentes áreas. Y si soy emprendedor, pues puedo cuando menos ver las metas que compete a cada uno de los logros que necesito. Fíjense cómo acá la parte de procesos, pues necesito más procesos productivos porque pues no tenía ni idea de cómo hacer las caretas. Ahora necesito hacer caretas. Bueno, pues implica procesos productivos. Fíjense, del saber hacer pasamos a que necesitamos más procesos productivos. Necesitamos procesos financieros. Los procesos administrativos, por cierto, también podemos ver acá las juntas semanales, los procesos sanitarios, y pues hicimos una nueva clasificación de procesos, ¿sí? Porque esto es lo que requiere mis láminas anteriores. Esto es lo que requiere mi saber hacer. Entonces, lo que quiero que vean es cómo estamos dividiendo ese gran problema en pequeños problemas. Esa es la clave para poder hacerlo rápido. Bien, le atribuyen a Napoleón. Aquí el del ruido soy yo. Cada uno de los recursos va a tener este comportamiento. En general es con cualquier recurso. Lo que hay que hacer es la división de más alto nivel. No vamos a poner las tuercas de la máquina, de la línea de producción de 5. Pues no, aquí nada más van los recursos que van directamente en el saber hacer. Las tuercas de la máquina van a ir dentro de materia prima, porque en materia prima va la producción y de la producción va la máquina y ahí van las refacciones. Y es lo que les decía, que se puede dividir el problema cada vez más pequeño, más y más. ¿Vamos bien? Pues esta es la expresión del Canvas. Esto, lo mismo que hicimos antes, va en el Canvas. Está, se ve un poquito pues, más lleno y posiblemente el tamaño de letra no nos ayude mucho, pero quiero que vean que es exactamente lo mismo.
el ciclo financiero, lo que habíamos platicado de plástico, lo mismo es, esto es un copy-paste, tal cual, y lo que platicamos de dirección y liderazgo que me faltó en la descripción futura en la lámina. Este es el saber hacer e implica un cambio en el tener con qué. Para saber ese cambio, pues primero tengo que cuantificar qué necesito tener. Esta es la expresión del Capacities Canvas. Entonces, observen cómo estamos hablando de que alguien se nos cayó y lo admitimos nuevamente. Estamos platicando de que el saber, la expresión del Canvas puede ser al pasado o puede ser al futuro. Esa es la idea. Los recursos pueden ser al pasado o al futuro y desde luego puede ser una brecha entre los dos. Y un proyecto de innovación va a tener una dirección. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Va a haber una dirección de innovación en un cambio en el yo tener con qué para lograr un cambio en mi saber hacer. Eso es todo. Dividir y hacerlo sencillo. Eso nos va a permitir poder diseñar un proyecto de innovación rápido y sin temor a equivocarme. Acá ya se llenó un poquito más. ¿Qué significa dividir? Cada aspecto, cada cuadrito del Canvas va a ser un pequeño proyecto. Va a ser un antes y va a ser un después. Y entonces la clave, divide y vencerás, es hacer esa división de todo el negocio en cada uno de los aspectos. Por ejemplo, lo que les platicaba el pequeño proyecto, si recuerdan, no tenía certificación de COFEPRIS porque no hacía dispositivos médicos. Bueno, pues un pequeño problema es obtener la certificación COFEPRIS. Otro pequeño problema es reducir la fuerza laboral. Otro pequeño problema es diseñar y formalizar indicadores. Y así, cada uno de estos es un pequeño problema, un pequeño proyecto. Si mi empresa es muy grande, yo tendré responsables para cada una de estos aspectos del negocio. Y ahora, aquí va la clave. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para esta división? Bueno, fíjense que habíamos dicho antes, la descripción anterior, la descripción futura, por ejemplo, caretas, y el qué necesitamos tener. El qué necesitamos tener, los moldes para las caretas, pues es un recurso, como habíamos comentado. Entonces pues lo vamos a bajar hacia la parte de recursos. La materia prima la pasamos a parte de recursos. Lo que tengo que hacer es empezar mi planeación por el saber hacer y ver justamente qué recursos me demanda este nuevo saber hacer. ¿Sí estamos? ¿Vamos bien? Muchas gracias, Francisco. Muy bien. Y Canvas solo funciona con procesos de manufactura, nos pregunta Eduardo Ábalos. No, Eduardo, funciona para cualquier organización, incluso no tiene que ser lucrativa. Los principios son para cualquier organización. El principio que subyace todo es: una organización existe porque tiene un intercambio comercial, social o funcional, ¿sí?, que realiza de forma repetitiva. Si tú lo ves un poquito, incluso adentro de una organización, la misma administración de recursos humanos, lo que busca es tener fuerza laboral disponible y suficiente para el negocio. Esa es su finalidad. Y le puedo hacer un Capacities Canvas el área de administración de recursos humanos como si fuera una organización.
Entonces, no necesita ser solamente procesos de manufactura. Gracias por la duda. Muy, muy bien. Entonces, tenemos que dividir, y cada proyecto, si es grande, tiene un responsable. Si la empresa es pequeña, bueno, pues seguramente habrá un responsable para 2 o 3 proyectos o aspectos, 2 o 3 pequeñas partes. El siguiente, resolver. Acuérdense, expresar, dividir, resolver. Resolver es identificar cómo voy a lograr esta brecha. Ya que sé qué necesito tener, ¿cómo lo voy a hacer? Acá, en este cómo lo voy a hacer, lo estoy poniendo como acciones. Y fíjense cómo aquí ya logramos la magia. Ya ese gran proyecto lo partí en pequeños proyectos, ¿no? Y cada proyecto puede tener su pequeño costo, ¿no? Y su tiempo de realización. Y funciona para cualquier tamaño, incluso para un startup. Si la empresa ya es existente, les sugiero poner en el costo solamente el costo adicional. No calculen el costo así como minutos de mano de obra y considerando el seguro social o no. No, váyanse a lo sencillo. Costo adicional, lo visible. ¿Qué costo tengo que poner? Pues el que voy a comparar para poder decidir entre un proyecto y el otro. Si está dividido, si lo voy a poner en la misma base de medición, pues va a funcionar. Me va a decir si un proyecto es más caro que el otro. Fíjense cómo hay acciones de no hacer nada, hay acciones pues, de diseñar procesos y políticas de pago, y yo le puedo poner un entregable o evidencia de que se realizó estas acciones o este chiquiproyecto, este pequeño proyecto. Voy a ponerle aquí una evidencia. Entonces, por ejemplo, incorporar estructura, puedo seleccionar los proveedores de mis tubos, de mis túneles sanitizadores, incorporar estaciones, acondicionar procesos, tengo un presupuesto, tengo un tiempo y tengo un responsable para hacer este pequeño proyecto. Y no solamente eso, vean además que los proyectos pueden empezar en una forma paralela, ¿sí? Alguno tal vez, frecuentemente, pues, sí, uno está encadenado con otro, claro, pero no todos. Yo puedo poner a andar estos proyectos en forma paralela. Y también observen otra cosa. Comenzamos con los recursos. Diseñamos el proyecto partiendo del saber hacer. Ahora, para resolver es al revés. Partimos de los recursos. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que todo implica un cambio en mi tener con qué. Yo no puedo hacer una cosa diferente si no tengo con qué. Pues justamente parto de qué necesito para cambiar mi base de recursos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí le vamos entendiendo? ¿Dónde te presionas para lograr las metas? Pues no puedo decirlo en una sesión pública, pero ¿a qué te refieres de la presión, mi estimado Ulises? ¿Vamos bien? Pues logras las metas generando la idea, si fue la pregunta, generando una idea de negocio, generando una alternativa y, por ejemplo, conociendo cuáles de las líneas de tus productos han bajado de demanda, cuáles líneas son buenas, si has decidido un nuevo modelo de negocio. Las metas parten del tener con qué. Perdón, las metas parten del nuevo saber hacer. En tiempo, lo que me ha tocado ver con los colegas, lo estamos planeando para un mes, para el siguiente mes, por la cuestión de contingencia. Ahora sí que sobre la marcha, casi. En un tiempo normal lo haces como planeación estratégica. Y pues puedes hacer incluso la predicción de todo el año y partirla en meses. Este esquema también sirve para hacer una planeación estratégica. Bueno, resolver. El resolver pues significa partir ese gran problema
en pequeños problemas, como les decía. Aquí el único truco está en, fíjense cómo las acciones del saber hacer cambian, porque son acciones, una vez que ya tienes lo nuevo, ¿qué voy a hacer? Fíjense cómo este es el secreto, la salsa mágica para que salga un proyecto de innovación. El que yo tenga, hablando en términos de cocina, el que yo tenga una nueva batidora, haya comprado la masa, tenga la receta, tenga el horno, no implica que sea hacer pasteles. Tiene que haber una curva de aprendizaje, tiene que haber pruebas beta, tiene que haber capacitación al personal de ventas para saber que estamos lanzando un nuevo producto. Por ejemplo, plásticos. ¿Cómo voy a hablar de plásticos? Sí tengo ya mis convenios con los nuevos distribuidores médicos, pero mi personal de ventas pues no tiene conocimiento de las características, por ejemplo, del acetato. Conocen las características del plástico, pero no del acetato. Pues entonces hay que capacitarlos para que sean capaces de vender la nueva línea de productos. Pero ya tengo a los vendedores. Entonces, acá hablamos de pruebas de integración. Aquí hablamos de comunicarle a la gente. La gran prueba aquí abajo es la capacidad operativa. Ser capaz de juntar mi nueva mezcla de recursos en una oferta, armarlo, hacer el nuevo pastel. Eso implica pruebas beta, pruebas de operación y pues tiene que ser rápido. Una cosa es que tú seas capaz de producir una careta. Otra cosa es que seas capaz de hacer 10,000 a la semana. Entonces, esas pruebas de operación tienen que estar acá. Y ya que eres capaz, ya que tienes la capacidad operativa, necesitas comunicarle a tus clientes. ¿Sí? Claro, en el caso de las caretas, los clientes los tienes encima pidiéndote las caretas, pero en algunos casos tú vas a tener que comunicar a tus clientes que tienes tal y tal producto. Entonces, en Resolver se trata de ver este camino que vamos a ver en la parte 5 de integrar. Ver ese camino como una cuestión temporal, como una cuestión, primero voy a formar mi base de recursos y después voy a aprender a hacerlo nuevamente. Estos números son los que nos van a dar un orden. Primero, quiere decir primero logísticamente, claro, va a haber cosas que vas a dejar y no tiene que estar al 100%, pero mayormente necesitas tener tu nueva configuración de recursos. ¿Sí? Y es como hacer ejercicio, Ulises, claro, logras condición. Ya que tienes tus nuevos tenis, tu nuevo material de hacer ejercicio, buscas lograr esta condición. Aquí, bueno, va todo el ciclo de intercambio, ya no lo pusimos por la cuestión de espacios, iba a haber demasiado amontonado, pero el construir es precisamente integrar esas capacidades. Ahora, si cada uno de estos aspectos del negocio, cada cuadrito es un proyecto, pues finalmente yo puedo construir, juntar esos proyectos. El proyecto general es una construcción, lleva una secuencia y lleva lograr un tener con qué, lograr un saber hacer, lograr un impacto en mis clientes y después tener un resultado. Y esto nos va a dar fases del proyecto. Fase 1, habilitar recursos. Fase 2, lograr la capacidad operativa. Voy a cerrar porque se me está aquí. Fase 3, guiar la respuesta de los clientes. Y por cierto, ¿cuál es la fase 4? La fase 4 es precisamente darle un final al proyecto de reinvención.
créanme que es de las cosas que suenan muy obvias, pero que me toca ver que con frecuencia no le damos un final a un proyecto de innovación o de reinvención o incluso a un startup. Luego me dicen, ¿cómo? Pero es que no tiene final, comienza a operar. Claro que tiene final. Tiene final cuando dices, este proyecto es exitoso, hago un corte de caja, parece tener los resultados que prometió tener. Entonces, puedo evaluar tener el éxito del proyecto o no. Es muy importante programar en mi proyecto de innovación cuándo voy a determinar si el proyecto es exitoso o es un fracaso. ¿Cómo vamos? Comentarios, ejemplos de cambios que tengamos que tener. ¿Se vale? Dejamos un poco abierto. ¿Cómo vamos? Ahora hemos ido un poco rápido porque no estuve llenando las pantallas. Guillermo, te escribí una Bueno, lo que pregunta. llegan comentarios. Sí, hay comentarios. Gracias, Jorge. Comentarios de las propias empresas, cómo han hecho sus proyectos de cambio. Vamos a hablar de las conclusiones. Conclusiones. La reinvención es un proyecto de innovación. Un proyecto de innovación, que bien no hemos abierto el espacio para hablar de proyectos de innovación, le hablaremos de España en las pláticas de ISO 56000. Un proyecto de innovación es la introducción de algo nuevo en algún lugar. Y el algo nuevo no tiene que ser algo que nunca haya sido visto. Con que haya sido nuevo en mi empresa es un proyecto de innovación. Y de hecho, podemos decir, un proyecto de innovación es un cambio en el saber hacer, en la parte de arriba del canvas. La innovación es la introducción en la empresa de elementos nuevos con un efecto intencionadamente positivo. No siempre nos sale tan positivo, pero es positivo. Y la innovación se puede sistematizar y, como les decía, no solamente se puede, se debe sistematizar. Una empresa que no tenga capacidad de realizar sistematizadamente innovación está condenada a la buena suerte. Nos dice Ulises, es importante hacer esa conciencia de tener con qué. Sí, sí es importante. Vamos acá a esta parte del tener con qué. El tener con qué es bueno, es importante dividir, diría yo, el negocio en el tener con qué, la parte de abajo, y en el saber hacer. ¿Por qué? Porque eso también nos da el diseño de indicadores. ¿Sí? Si yo aquí mido la suficiencia y la continuidad del recurso, pues voy a poder relacionarlo con la destreza con la cual realizo mi saber hacer. Entonces, sí, sí es importante. Si tengo una idea, nos dice Marcelo, y sé hacer y busco un socio capitalista para tener con qué porcentaje del negocio es apropiado para cada parte, no lo sé, Marcelo. Depende ahí de cada negocio, de qué tan exclusivo es tu saber hacer. Ahí sí, no sé, no la podré contestar con solamente esta información. Una disculpa, depende del negocio. Normalmente, ¿es parte del presupuesto anual una partida para innovar? Sí, Ulises. Sí es parte del presupuesto anual. Si lo ponemos acá, regresándonos, cuando hablamos de que hay una sistematización, hablamos no solamente de que hay una partida para innovar, o sea, hay una partida para innovar, pero tú esperas un retorno de esa partida. Por ejemplo, yéndonos a un ejemplo personal,
Nos pregunta Ulises, ¿es parte del presupuesto anual una partida para innovar? La respuesta es sí. Imagínate cuando estabas saliendo o cuando eras estudiante, pues a duras penas tienes para tu diario operar, para tu OPEX, para tu operación. Igual una empresa cuando está en momentos creciendo, naciendo, pues no tiene una gran amplitud presupuestal y entonces pues nada más paga sus gastos de operación. Conforme se va aumentando esta capacidad financiera, por ejemplo en la persona tiene pues un poquito de dinero más que el que le demanda su diaria operación y es capaz de comprar un autito a plazos, un departamento ahí a placitos, y está haciendo sus CAPEX, sus gastos de capital. Una empresa, cuando empieza a tener también retorno, empieza a hablar de expandir sus capacidades de operación y está ampliando su capacidad. Conforme va creciendo la persona y la empresa, van teniendo una capacidad de inversión. Bueno, de ahorro, vamos a pasarlo por ahorita, por tiempo, y de inversión. Y va a colocar su dinero inicialmente en fondos de bajo riesgo. ¿Por qué? Pues porque no tiene mucho dinero, no tiene mucha holgura. Entonces colocas un fondo, un seguro, un fondo de estabilidad, pues para hacer tu operación, para disminuir los riesgos. Y conforme va avanzando, tienes un poco de más holgura financiera y decides invertir en la bolsa. O a lo mejor invertir en electronic currency, en monedas electrónicas. Y entonces, aquí una empresa pues también tiene capacidad de invertir en proyectos de mayor riesgo. Y aquí hay varias lecciones que hacer para la cuestión de presupuestar el dinero con el cual vas a invertir. Vas a invertir con cierto apetito de riesgo, con un apetito de riesgo alto, pero esperas mayores ganancias como son los descubridores, los aventureros, los pioneros, o un apetito de riesgo menor, pero seguramente con una partida menor. Aquí la clásica pregunta, ¿es bueno invertir en divisa, en moneda electrónica? No, al contrario, es buenísimo. Si tienes dinero del cual no está dependiendo tu operación y lo inviertes ahí, pues está bien. Si ganas, y si no ganas, pues no pasó nada. La innovación cubre esos dos aspectos, la inversión en la bolsa y la inversión en cuestiones de más riesgo y de más rentabilidad. Y entonces es cuando las empresas no solamente presupuestan proyectos de inversión, sino financian proyectos de innovación, empresas de calibre de Cemex, empresas bueno, no solamente ellos, las startups son muy dadas a hacer sus fondos de inversión y a financiar e incluso comprar ventures, hacer asociaciones con nuevas empresas nacientes. Pues de riesgo, están comprando moneda electrónica y está muy bien si tienen una suficiente sanidad financiera. Entonces, contestando la pregunta, Ulises, sí es, no sé si normalmente, deseablemente, ya hablando de una sistematización más que de una pandemia, sí puedes poner una partida para innovar. ¿En qué porcentajes? No hay tanta receta. Aquí depende de tu capacidad financiera. Pero pues hay empresas que incluso hablan del 10%. También entre más apetito haya, pues más se avientan. Y justamente aquí hay una cuestión.
Cuando tienes un poco de dinero y lo inviertes en la bolsa, hay dos formas de invertirlo. La anterior, que no se podía comprar acciones directamente, o como dicen, poner todos los huevos en una canasta, o comprar un proyecto, un portafolio de inversión. Lo mismo sucede con la innovación. La innovación financieramente son pequeñas inversiones indivisibles a un tiempo de vencimiento. Entonces, lo recomendable, no sé tanto en la cuestión de proporción, pero lo recomendable es hacer una cartera de proyectos, sabiendo que si partes un proyecto de innovación, lo más seguro es que no obtengas nada de vuelta. El proyecto de innovación es completo y tienes por eso que programar su duración. Nos dice René Jiménez, existe un caso interesante donde se recomienda invertir el 20% de recursos a innovar. Pues está muy bien. Ajá. Google les da un día a la semana para actividades de innovación. Entonces, sí, idealmente es asignar capital a la parte de innovación. Muy bien. ¿Qué otra participación tenemos? El día de hoy, en lo que escriben, vamos a, esto es cómo construir el nuevo horizonte, cómo diseñar un proyecto, no vimos más de sistematización más que estas ideas, es cómo hacer un proyecto de reinvención. Partimos de un escenario de reinvención y la salida es un proyecto para hacer realidad la reinvención. Pues si no hay más dudas, les agradezco mucho su participación, datos, bueno, y los datos de Business Performance Institute para que les pidan su cuadernillo ahora que salga. Y están los teléfonos también para cualquier cosa que se ofrezca. Estamos a sus órdenes. Muy bien. ¿Alguien quiere participar? ¿Quiere decir algo? Ya estamos concluyendo. Vamos a activar los micrófonos. En relación con una pregunta anterior, este proyecto de reinvención también tiene aplicaciones en instituciones de educación superior. Así es, Ernesto, sí. Sí, y no tienen que ser privadas. Las instituciones de educación, su intercambio, no le vamos a llamar comercial, su intercambio social, en el caso de una institución gubernamental, es formación. Uno de los grandes problemas, a mi parecer, es pensar que el estudiante es el cliente y que todo se limita a entregarle algo con el cual esté feliz y se nos olvida el producto esencial, lo que vende una institución educativa, a mi parecer pública y privada, es formación. Y la formación implica un diálogo un poquito más elaborado que simplemente te doy una sesión o una clase y entonces tú tienes que estar contento y decir que te gustó mucho. No, es un diálogo para formar personas. Fernando, gracias a ti. Jorge, también muchas gracias. Es la participación de René. Pues les agradezco su participación y pues que hayan tenido un buen rato. Estamos en contacto con ustedes y esperamos su comunicación para poder platicar de sus propias casos y pues armamos casos casi como el que tuvimos ahora. Ha sido un caso integrado de varias participaciones. Muchas gracias. Pues les agradezco mucho, que tengan un bonito Hasta luego. Miércoles, un bonito mitad de semana. Saludos, que estén muy bien. Hasta luego.